surgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Bendecidos con toda bendición, qué alegría, qué gozo poder estar nuevamente con ustedes para compartir en este día el mensaje poderoso de la gracia de Dios, el mensaje del reino, el mensaje de la justicia de Dios manifestada para nuestra vida. En esta hora me siento gozoso, feliz, porque Dios ha venido moviendo las cosas de una manera tan maravillosas, tan precisas, en el plan perfectamente diseñado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Este día quiero compartir una palabra que Dios dio a mi corazón. Habíamos anunciado un tema y yo creo que hasta mi esposa, que me está ayudando aquí, se sorprende de que no es el tema que habíamos hablado sobre el perdón, pero yo recibí una instrucción de no mencionar con nadie lo que iba a compartir en este día, porque es una palabra directa de parte de Dios para nuestra vida. Y quiero hablar sobre el reino de Dios en nosotros. Vuelvo a repetir, el reino de Dios en nosotros. Todos hemos venido atravesando por diversas situaciones y Dios nos ha venido hablando desde hace mucho tiempo una palabra específica para Resurgiendo en Victoria y poderosa también para todos los que nos escuchan. Y algo que debemos entender es que Dios ha sido paciente con nosotros de la manera en cómo nos ha venido trayendo en este trayecto, pero Dios tiene prisa de cumplir sus propósitos en nuestra vida. Y Dios ha venido tratando con mi corazón que si queremos ver cosas grandes, tenemos que tener la actitud correcta, en el lugar correcto, disfrutar donde estás, pero no para acostumbrarte donde estás, sino para transformar el sitio donde estás. Ahí donde tú estás en este momento, quizás no está todo lo que quieres, quizás no es tu sueño, quizás no es lo que deseas vivir, quizás no es lo que anhelas llegar, tu objetivo y tu propósito, pero la manera de cómo hacer esto es, primero, uno, disfrutarlo, y segundo, transformar ese lugar donde estás y no que el lugar te transforme. Yo quiero que entendamos esto que estoy diciendo. El lugar no me tiene que transformar. Yo tengo que transformar el lugar. Yo estoy feliz donde vivo, yo estoy feliz donde estoy, pero me rehúso a vivir en el ambiente en que estoy, porque con el poder de Dios a través del reino, yo voy a transformar el lugar donde está, porque sé a dónde voy, me declaro próspero, me declaro sano, me declaro enriquecido, me declaro que voy a una gloria mayor y que no terminaré donde estoy, sino yo voy a llegar a donde quiero llegar, a donde Dios ha puesto en mi corazón, pero con mi actitud y mi mentalidad de reino voy a transformar lo que me rodea. Mis amigos, cuando hablamos de la palabra reino, no es un concepto religioso, es una realidad espiritual que carga peso, que carga identidad, que carga propósito. Reino significa dominio, poder, autoridad. Y todo esto lo debemos manifestar donde quiera que nosotros estamos. Que donde caminemos, ahí se manifiesta el dominio, el poder y la autoridad. Y no solo es reunirnos en un aspecto espiritual para entender esta palabra, sino en la vida diaria, en la vida cotidiana, en lo que somos, en lo que hacemos, en cómo nos conducimos, en cómo nos movemos. Debemos manifestar el reino de Dios. Cuando Jesús vino a este mundo, no solo vino a salvarnos, quiero que entienda esto, no solo fue una obra redentora, sino vino a restaurar nuestra identidad.
nuestra identidad de lo que somos, lo que para lo cual Dios nos crió, esas obras preparadas de antemano. Él no nos dejó como sobrevivientes tratando de llegar al cielo. Pareciera ser que todo el sistema religioso, su objetivo es el cielo, las calles de oro, el mar de cristal, escapar, que aunque aquí no tengo nada, sé que en el cielo tengo mi mansión, aunque aquí me está yendo de lo peor, pero allá tendré paz. No, 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 esto no es el mensaje del Señor. Él nos hizo representantes de su reino que ya opera en nosotros. No esperamos que el reino se manifieste, el reino ya está aquí. Donde tú caminas, el reino camina. Donde tú hablas, el reino habla. Donde tú extiendes la mano, el reino se toca y el reino se manifiesta. Un día a Jesús se le acercaron los fariseos preguntándole acerca de esto. Y me gusta mucho cómo Lucas capta esa historia y la narra de una manera tan majestuosa y empieza diciendo, y cuando los fariseos le preguntaron, Lucas 17:20, y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús le respondió diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencias. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Muchos cuando hablan de reino están pensando en el reino de los cielos, en una mentalidad escapista. Cuando el reino venga, cuando se manifieste el reino. No. Jesús contestó a la pregunta de los fariseos diciéndole en el verso 20 del mismo capítulo 17, dice, les dirán, miren, aquí está o ahí está, porque el reino está en medio de ustedes, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Fíjese que no dice que está en el más allá, sino dice, el reino está en medio de ustedes. Quiere decir entonces que yo soy parte de su reino, yo soy parte de su gobierno. En el año 2000, yo venía predicando esta palabra y esto transformó la vida de muchos, de sacarlos de la pobreza, de sacarlos de la mediocridad, de sacarlos de donde se habían acostumbrado a vivir, a ser gente empoderada, gente que llegara a otros niveles. Y esta semana el Señor me hablaba a mi corazón y me dice, basta de mediocridades, basta de conformismo, basta de adaptarte donde estás, en el lugar donde estás, en el trabajo donde estás, en la casa donde estás, en la economía que estás. Basta, porque el reino ya está en medio de nosotros. Mi amigo, no somos esclavos, no somos mendigos espirituales, no somos timoratos, somos embajadores de un reino eterno, designado por Dios para manifestar su gracia, su poder y su justicia aquí en la tierra. Yo me siento emocionado de hablar de esto. ¿Por qué? Porque tú y yo somos representantes de ese reino y tenemos que manifestar su gracia, su poder y su justicia. Hablamos de que somos representantes de un reino y que representamos el dominio, el poder y la autoridad. ¿Y cómo nos ve la sociedad? Como ratoncitos. ¿Cómo nos ve la sociedad? Como personas insignificantes. ¿Cómo nos ve la sociedad? Como algo que no estamos marcando diferencia, gente pobre, gente mediocre. No, Señor. Nosotros tenemos que manifestar, porque el reino significa vivir en el diseño superior que Dios preparó para nosotros. Mi amigo, nosotros no vivimos desde la cultura, de una cultura que nos rodea, ni desde las prisas, ni desde los caos emocionales que nos trae el medio ambiente. Vivimos desde el reino estable de Dios, el reino, el dominio, el poder y la autoridad. Por eso Jesús predicaba mucho sobre esto, porque su venida, el verbo hecho carne, su venida, el haber nacido de María Virgen, el haberse manifestado, el haber comenzado su ministerio con maravillas, señales y prodigios, el Señor nos estaba diciendo que nosotros también íbamos a hacer señales mayores.
mayores que estas. Y significa entonces que si tú y yo no estamos haciendo señales de sanidad, señales de prosperidad, señales de abundancia, es porque aún no se ha manifestado el reino a causa no de que no haya llegado, sino de que nosotros no lo reflejamos lo que decimos creer. ¿Me está captando lo que estoy diciendo? Lo que decimos creer. Si decimos que somos bendecidos, si decimos que somos prósperos, si decimos que hay poder para sanar a los enfermos y no se ve, entonces significa que algo está mal en nosotros y no estamos ejecutando el reino. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 6:33, está registrado, más buscad primeramente, mire lo que dice, más buscad primeramente como prioridad, como cosa urgente, dice, busquen el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. ¿Qué está diciendo? Busquen el dominio, el poder y la autoridad. ¿Y dónde está esto? ¿En el cielo? No, ya nos fue entregado. Dice que está en medio de nosotros. Nosotros estamos capacitados. En nosotros está el poder. En nosotros está la autoridad. En nosotros está el dominio propio. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Colosenses 2:10 dice, estamos completos en Cristo. Tú y yo, que creemos en la gracia del Señor, que creemos en el sacrificio suficiente de Cristo en la cruz, Él nos hizo perfectos, justos, santos. Estamos completos. Ahora nosotros, dentro de nosotros, tenemos que buscar eso que Dios ya depositó. Por eso Jesús decía, del que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirá río de agua viva. De su interior, no lo buscaremos, no iremos tras un evangelista para que imponga las manos sobre nosotros para recibir poder. Tampoco iremos a ninguna parte para que nos predigan nuestro futuro, para que nos digan qué es lo que va a suceder. No. Tenemos nosotros dentro de nosotros ese poder, ese dominio, esa autoridad. Entonces dice el Señor, más buscar ahí dentro, el dominio, el poder y la autoridad y su justicia. ¿Qué es la justicia? Enderezar lo torcido. Y a través del sacrificio de Jesús, tú y yo fuimos enderezados. Entonces el dominio, el poder y la autoridad, ¿dónde está? En nosotros. Y nuestra vida, ¿cómo está? Completa en Cristo. Y mira lo que dice en la segunda parte de este pasaje, dice, y todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? Que si ponemos el reino en primer lugar, el reino pone en orden todo lo demás. Nuestra economía, nuestra mentalidad, nuestra manera de vivir, nuestras relaciones matrimoniales, nuestras familias, nuestra vida profesional. Que está diciendo Jesús que si priorizamos lo eterno, lo temporal se acomoda. Eso es cuando creemos en el reino, que si permitimos que Dios gobierne dentro de nosotros, Él también gobierna lo que está alrededor de nosotros. Pero si lo que está alrededor de nosotros es caos, significa que entonces no hemos manifestado o no estamos manifestando el reino que es dominio, poder y autoridad. No podemos estar viviendo cada semana los mismos patrones de conducta. Hay personas que ya se les hizo un hábito y una cultura, sus estados depresivos, sus estados volúbles de ánimo. Hoy están bien, mañana están mal. Y es algo que Dios nos ha venido hablando ya por mucho tiempo. Debemos ser estables. No es posible que las emociones, lo que vemos, lo que hablamos, lo que escuchamos, nos altera todo lo que somos. Y somos gente inestable y eso trae inestabilidad en la economía, en nuestra familia y en todas las cosas que nos rodean. Porque cuando tú buscas el reino,
primero no es un acto religioso, es un acto de dominio interno. El reino de Dios en nosotros se ejecuta el poder, la autoridad, se ejecuta la esencia con la cual fuimos criados. Es decir, el Señor gobierna mi corazón antes de que yo trate de gobernar con cualquier otra cosa. Aquí no podemos decir, ay, es que amanecí de mala, ay, es que me afectó lo que el otro dijo, ay, es que me peleé con aquel, es que no me gustó lo que aquel dijo, me ofendió lo que... No, Señor, eso significa que entonces tú no has entendido ni la gracia ni lo que es el reino de Dios. Es tiempo que lo manifiestes. Bendecido, es tiempo de que se manifieste ese reino en nosotros. Yo creo, sin duda alguna, de que Dios ha venido preparándonos para vivir este tiempo de bendición, este tiempo de gloria. Pero Dios quiere que ya hoy manifestemos el reino de Dios. No quiero que vaya a suceder lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dice que cuando salieron de Egipto, iba 2 millones de judíos, de israelitas, iban para la tierra prometida, pero a causa de su terquedad, a causa de no haber entendido el propósito, a causa de no querer superarse, a causa de no querer cambiar su manera de pensar, quedaron regados en el desierto. Y Dios tuvo que levantar una nueva generación. Cuidado, eso puede suceder. Que Dios diga, ¿sabes qué? Ya hablé, ya traté y no han entendido, voy a levantar una nueva generación. Mira, si tú eres una persona carnal, estás pensando, entonces nos están desechando. No, ¿por qué mejor no piensas? Yo soy de los dos que tuvieron otra actitud y yo soy de los que voy a cruzar. Claro, tenemos que pensar en positivo, tenemos que declarar esto. Cuando Jesús dijo, todas estas cosas le serán añadidas después de que tengas dominio, poder y autoridad, nos está revelando que la añadidura no es un milagro aislado, no. La prosperidad no es algo que a ver si llega, no, sino es el poderoso resultado de vivir lo que a continuación te quiero enseñar, lo que a continuación quiero compartirte que Dios dio para mi vida. En primer lugar, cuando hablamos de reino, hablamos de dominio, de poder y autoridad. Y al decir dominio, el primer significado, estamos hablando de una vida gobernada desde Cristo y no desde nuestras emociones. Una vida que se basa en lo que somos en Cristo y no en lo que siento, de lo que soy en Cristo, de mi identidad y no de lo que me sucede, de lo que soy en Cristo y no de lo que me pasa. Si representamos un reino de dominio, de poder y autoridad, vivimos con un dominio en todas las áreas. ¿En qué áreas? Dominio sobre nuestro carácter. Ya no reaccionamos como antes. Qué triste cuando una persona siempre está a la expectativa y a la defensiva. ¿Cómo lo ven? ¿Qué escucha? ¿Cómo habla? Eso habla que entonces tú no reinas. Tú vives y dominado por tu forma de pensar. Y no es así, bendecido. Tenemos que dominar nuestro carácter y ya no reaccionar como antes. Ahora respondemos desde la nueva creación que somos en Cristo. Por eso les decía que tenemos que pensar como Cristo para reaccionar como Él. Bendecido. Es el tiempo de reinar. Debemos tener dominio sobre nuestros pensamientos. No permitamos que la ansiedad, la culpa, el miedo, los complejos que todavía venimos arrastrando estén dominando nuestros pensamientos. Muchos pensamientos no son los correctos. Muchos pensamientos nos hacen creer las propias mentiras que parten desde esos pensamientos tóxicos. Tú empiezas a pensar algo y le empiezas a dar auge, hasta que llegue el momento que reaccionas desde ese pensamiento tóxico no comprobable.
Y tenemos que dominar, es parte de nuestro reino. Llevar cautivo todo pensamiento, dice Pablo, al conocimiento de lo que somos en Cristo. Este pensamiento me dice eso. Bueno, si ese pensamiento me dice eso, yo lo canalizo a lo que soy en Cristo. ¿Compagina? No. Entonces desecho ese pensamiento. Eso es tener dominio. No puedo evitar que los pensamientos vengan sobre mi mente, pero sí puedo evitar que se alberguen en ella. Tenemos que tener dominio sobre nuestros pensamientos. Esto es reinar. Dominio sobre nuestras palabras. Ay, Señor, a veces como hablamos cosas que no debemos decir, que no debemos hablar. Esta mañana yo iba platicando con mis hijos y les decía, hijos, es tiempo de que confesemos lo que siempre hemos anhelado. Es tiempo de que confesemos bendición. Es tiempo de que confesemos prosperidad. Es tiempo de que confesemos que somos sanos, prósperos y que desechemos toda palabra tóxica, aún para nuestra vida, como hablar de otros. No podemos ya juzgar a nadie en carne. Tenemos que aprender. No puedo yo aplicarle la palabra a otros. No, bendecido, aplícatela tú. Hay veces que somos tan ofensivos en nuestras palabras y le decimos a la pareja, acuérdate lo que Dios nos habló, acuérdate de esto, acuérdate tú. Aplícate la palabra tú, no des palabras para otros, aplícatela tú. Y cuando tú ya reflejes el dominio, el poder y la autoridad, tu vida va a tener más fuerza para impactar a los demás, que los va a hacer cambiar. Pero empieza desde dentro de ti, porque el reino está en medio de ti. Cambiemos nuestras palabras, hablemos vida, no hablemos muerte. Dice la palabra que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida, no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, porque en mi boca hay un milagro. El lunes yo compartía con una persona y le decía, no por eso quiere decir que desconozcamos lo que estamos viviendo. No, 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 no. Yo puedo estar pasando por un momento difícil y saber lo que estoy viviendo, pasar por un momento de enfermedad y tener el conocimiento de lo que estoy viviendo, sufrir los estragos. Y se vale incluso decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, ¿qué sucede? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Pero algo que yo admiro del rey David es que en medio de sus conflictos, en medio de sus persecuciones, en medio de sus crisis en el reino, en medio de la traición, en medio aún de los problemas familiares en su hogar, él reconocía y decía que estaba pasando aflicción, decía que estaba pasando calamidad, decía que estaba sucediendo cosas terribles, pero terminaba después de su lamento diciendo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, castillo mío, mi libertador, mi Señor, mi refugio. Jesús en el Getsemaní mismo dijo, mi alma está batida dentro de mí, mi alma está batida hasta la muerte, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Espero que estés captando. Tus palabras tienen que tener dominio, reconocer lo que estás viviendo. Pero tu condición no define tu identidad, sino es tu confesión lo que define si aceptas lo que estás viviendo. Eso es dominio. Otra cosa, dominio sobre nuestras actitudes, no dependiendo del clima, ni de las emociones, ni de la economía, sino dependiendo de Cristo, que Él vive en mí y yo soy parte de Él, yo soy su hija, yo pertenezco a este reino. ¿Sabe qué, bendecido? Algo que tenemos que entender es que el reino es orden. Vuelvo a repetir, el reino es orden y ese orden primero sucede dentro de nosotros. Vuelvo a repetir, el reino es orden y ese orden primero sucede dentro de nosotros. Si yo mismo no tengo en orden mis pensamientos, mis emociones, mis actitudes, yo no puedo exigir orden de nadie. ¡Qué tremendo! Ahí entra lo que Jesús dijo, primero quita la viga que está en tu ojo para ver la paja del ojo de tu hermano.
Primero pon en orden tu casa, primero pon en orden tu vida, primero pon en orden tu mente para poder levantar el dedo y señalar a los demás. Orden en nosotros mismos. Eso es reino, dominio. El reino empieza dentro de ti. Acuérdate, está en medio de ti. Y si gobiernas tu interior, mi amigo, gobernarás tu exterior. Porque quien domina sus pensamientos, quien domina su lengua, quien domina sus actitudes, derrota cualquier gigante que tenga que enfrentar. Tu actitud, mi amigo, es la voz secreta que anuncia que el reino viene. Si tú hablas, ahí se nota si estás reinando o sigues siendo esclavo de tus emociones. Si estás reinando o sigues siendo una víctima. Porque tú mismo te victimizas, no porque seas una víctima. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 5, verso 17, dice, mucho más reinarán, ¿en qué dice ahí? En vida. Tú y yo fuimos escogidos para reinar en vida. Ahora, no por nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque hay veces que no hay esa capacidad, ni esa fortaleza, ni ese poder para continuar. Pero mira lo que hermoso que está ahí, dice, mucho más reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo, los que reciben, ¿qué cosa? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué es la abundancia de la gracia? La abundancia de la gracia es verte como Dios te ve. La abundancia de la gracia es reinar en vida. La abundancia de la gracia es que eres perfecto, que eres justo, que eres santo, que eres próspero, que estás sano. Eso es vivir la abundancia de la gracia. Y el don de la justicia es reconocer que todo esto está en nosotros, no por nuestro mérito, sino por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él nos otorgó, Él nos heredó en vida. Nuestra herencia no está en el más allá, nuestra herencia está en el más acá. Nuestra herencia no está en el futuro, nuestra herencia está en el hoy, en nuestro presente. Por eso Romanos 5:17 nos recuerda que fuimos llamados a reinar en vida, no por mérito propio, sino por la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y si un rey secular reina, no lo hace en silencio desde la teoría. Un rey gobierna manifestando su poder. Llevaba a unas niñas, mi esposa y yo, a su escuela, y antes de llegar les decía, recuerden que ustedes son reinas, recuerden que ustedes son princesas, recuerden que ustedes tienen poder, recuerden que lo que ustedes hablan es lo que se ejecuta, así que salgan con la mente activada y que esa escuela sepa que ustedes son unas reinas, que ustedes son unas personas especiales, porque la abundancia de la gracia y la justicia está sobre ustedes. ¿Y sabe qué me emocionó? Que respondieron, sí, lo recibimos. Eso es, poder recibir la palabra de gracia. Mira, y cuando te digo que somos reyes, no es un invento. Apocalipsis 1:6 lo dice. Dice, y nos hizo. Dese cuenta que no está diciendo que nos va a hacer. Dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Yo te pregunto, entonces, ¿qué eres tú? ¿Una víctima? ¿Un esclavo? ¿Una persona que por accidente naciste? No, dice que Él desde antes de la fundación te hizo rey, te hizo sacerdote. Tú perteneces a un reino, por eso eres rey. ¿Rey de qué? De tu vida, bajo dominio, bajo poder, bajo autoridad, y eres sacerdote para que de lo que recibes ministres a otros, para que ayudes a otros. Y luego dice el pasaje, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Por eso a Él se ha dado la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. En pocas palabras, somos reyes para ejecutar el reino, el dominio, el poder y la autoridad. Somos sacerdotes para ministrar, para donar, para dar
lo que Dios nos ha dado. Y ahí se cumple cuando el Señor dice, y cuando vean tu estilo de vida, entonces glorificarán al Padre que está en el cielo. Qué triste y qué tristeza a profunda me da cuando yo escucho, oye, ¿y eso que eres cristiano? Oye, ¿y eso que eres hijo de Dios? Y mira, yo soy más próspero que tú. Mira, yo soy más educado que tú. Yo soy más cortés que tú. Oye, eso nos debe dar vergüenza, porque los reyes y sacerdotes somos nosotros. De hecho, esta declaración no es poética ni simbólica, es identidad. Es identidad de lo que tú somos. Tienes que creerte que eres rey. ¿Sabes? Cuando tú te crees que eres rey, entonces cambia tu manera de vivir. Un rey no vive desde una teoría. Un sacerdote no sirve desde conceptos personales. No. Si Cristo nos hizo reyes y sacerdotes, entonces también nos habilitó para operar en el poder de Dios y no solo hablar de Él. Porque muchas veces hablamos del poder de Dios, pero no operamos en el poder de Dios. Si yo soy rey y yo soy sacerdote, me tengo que conducir. Ser hecho reyes significa autoridad. Ser hecho sacerdote significa acceso. El sacerdote tenía acceso a la presencia de Dios. El sacerdote podía entrar y contemplar la gloria de Dios. Eso somos tú y yo. Date cuenta qué privilegio bendecido. Somos reyes porque tenemos la autoridad y somos sacerdotes porque tenemos libre acceso a su presencia gracias al sacrificio del Señor. Y cuando autoridad y acceso se juntan, el resultado se manifiesta. Por eso dice el Señor, todas las cosas serán añadidas. Por eso el punto no es aprender más teoría del reino. Yo creo que yo les he hablado a ustedes por mucho tiempo de lo que es el reino. No, mi bendecido, ya entiendan. Es tiempo de expresar lo que somos, hijos que manifiestan poder porque fueron posicionados por la sangre de Jesucristo. Mi bendecido, si no entendemos este dominio, entonces sí estamos en la calle, ¿eh? Entonces puede ser que tú seas una persona que comulgas con la gracia, pero no crees en la gracia, porque no la ejecutas. Punto número 2. Ya hablamos de dominio. Ahora vamos a hablar de poder. El poder no es una teoría. El poder es una manifestación de nuestro dominio. Si tú dominas, manifiestas poder. Si no dominas, es que no tienes poder para dominar. ¡Ay, qué fuerte! Primera los Corintios 4:20. Porque el reino de Dios, el dominio, el poder y la autoridad, no consiste en palabras, sino en poder. Y me llama la atención que en el original griego, la palabra poder no significa ahí, como en otras traducciones, dunamis, como el día del Pentecostés, que habla de dunamis y vino el poder del Espíritu, dunamis, una explosión. Aquí está hablando de otra palabra griega que significa acción. Entonces, si volvemos a leer este pasaje, entenderás que ahí dice, porque el dominio, el poder y la autoridad de Dios no consiste en palabras, sino en acciones. Eso es poder. ¿Te das cuenta lo que dice este pasaje? Eso es poder. Y cuando nosotros entendemos eso, llegamos a la comprensión que ese poder no es para presumir, sino es para manifestar su gloria. ¿Sabe que hay algo que a mí, yo le decía el día pasado a alguien, hay algo que a mí me incomoda y ver personas altivas? Una cosa es que tú tengas identidad, personas altivas, como que tú eres superior y te sientas como que todo mundo te rinde pleitesía. No, no, bendecido, cuidado con esto, que este conocimiento no nos enaltezca desmedidamente, sino que nos haga vivir en humildad. Eso es poder, vivir en humildad, vivir con certeza y entender que nada es nuestro. Aún si tú tienes un don
precioso como el de la palabra, un don de sanidad, un don de discernimiento, un don de profecía, un don de palabra, de todo lo que se manifiesta dentro de los dones espirituales, no te adjudiques nada, porque lo que está depositado en ese vaso de carne es por el Espíritu. Por eso Jesús en su humildad decía, en Lucas 4 decía, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para ejercer su función, decía. ¿Sí? Para sanar a los quebrantados, pero es porque el Espíritu de Dios está sobre mí. La palabra es porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Yo estoy aquí delante de ustedes simplemente porque el Espíritu de Dios me usa para hablar, pero yo por mí mismo no merezco nada. Eso es tener poder para poder dominar las cosas, porque tenemos poder para avanzar en todas las áreas, en nuestra educación, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestras finanzas. El poder y el dominio están en nosotros. Poder para reflejar su gloria con los demás. Oye, qué lindo cuando tú puedes estar con alguien y te sientes a gusto compartiendo con alguien. Ah, pero qué peligroso es que estás con alguien que no sabes en qué momento va a explotar. Uf, eso es terrible. Entonces tenemos que tener poder para reflejar su gloria en los lugares donde estemos, en la escuela, en el trabajo, en el tráfico, en donde quiera reflejar ese poder, poder para que haya señales que nos sigan, poder para nosotros poder ver milagros y prodigios. Estamos viendo muchos milagros. Yo esta semana escuchaba testimonios de personas por las cuales hemos orado en otros lugares y cómo Dios los está levantando aún de sillas de ruedas. Eso es poder, y no aquí en nosotros, en otros lugares que hemos orado. Entonces, si está sucediendo en otras partes, tiene que pasar con nosotros, pero tenemos que aliviarlo. Y el poder, déjame decirte algo, para que quede claro, el poder no depende del sentir. Porque si sientas o no sientas, el poder está en ti. El poder depende de creer quién vive dentro de ti, bendecido. Ahí está todo. Por eso cuando Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes, Cristo nos hace reyes y sacerdotes, entonces también establece una verdad profunda. Los reyes gobiernan en decretos. Los reyes gobiernan con la palabra que hablan de su boca. Los reyes gobiernan con palabras de sabiduría, de inteligencia, de prosperidad, de sanidad, de unión. Y los sacerdotes ministran basado en lo que Dios ya dijo. Yo no les estoy hablando a ustedes algo que me inventé hoy. No, estoy hablándole algo que está escrito en la palabra, que ahí está y que no se puede mover. Por eso me atrevo a decir que llegó el tiempo de prosperidad, de bendición. Hemos hablado que ya cruzamos la tierra prometida, pero no solo es cruzar, es tomar la cultura del reino donde estamos viviendo. Y para esto la autoridad en el reino no surge de nuestras emociones ni de nuestras circunstancias, surge de lo que está escrito. Si la palabra dice, yo lo creo. Si la palabra, una vez cuando estaba niño escuché algo que me gustó mucho, decía, si la palabra dice que el gran pez, en vez de tragarse a Jonás, dice que Jonás se tragó al gran pez, pues quiere decir que se pegó un banquetazo. ¿Por qué? No porque lo dijo otra persona, sino porque está escrito. La autoridad del reino es nuestra sobre lo que está escrito. Él es el rey al cual nosotros representamos como sus hijos. Si Él es rey, yo también soy sucesor a ese reino y debo comportarme como rey. Por eso caminamos con una identidad firme de lo que somos. Firme de lo que somos. Somos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, si somos reyes y sacerdotes, tenemos que tener autoridad para confesar. ¿Qué cosa? Lo que está escrito. Qué lindo. Lo que está escrito tenemos que confesar, no lo que sentimos.
Si yo me siento en este día deprimido, mi pregunta es, ¿esa es mi identidad que está escrita en la palabra? No, dice la palabra que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, lo que yo siento, lo que yo pienso, si no va en acorde con lo que está escrito, lo desecho. Tenemos que tener autoridad para calmar las tormentas de la vida, tanto las externas como las internas. Tenemos que tener esa autoridad, porque Dios nos escogió para que nosotros, el mar nos obedezca, para que los problemas me obedezcan, para que la depresión, la ansiedad, la tristeza, la economía me obedezca a mí y no yo obedecerlas a ellas, para que ellas se sometan a mí y no yo someterme a ellas. Bendecido, qué palabra tan poderosa. Debemos tener autoridad sobre mi presente, sobre mi futuro, porque no camino a la deriva, camino bajo el diseño desde antes de la fundación del mundo, en esas obras preparadas de antemano. Tengo que tener autoridad para caminar en ellas, autoridad en todo lo que hagamos, porque un representante del reino no vive con mentalidad de escasez ni de derrota. Ay, Señor, esta parte. Nosotros en nuestra casa esta semana y varias semanas hemos venido haciendo cambios. No más esto. Vamos a confesar esto. Vamos a recibir esto. Declaramos esto sobre nuestra casa. Declaramos esto sobre nuestra vida. Y hasta el día de hoy Dios no nos ha fallado. ¿Sabe por qué? Porque dependemos de Dios. Dios es nuestro sustento. Dios es nuestro milagro. Y lo demás que hagamos es nuestra diligencia a no ser perezosos en las cosas que debemos de hacer, pero la riqueza y la prosperidad viene de Dios, honrando el esfuerzo que nosotros diariamente hacemos. Y mira, aquí viene algo vital. Un representante del reino tiene que ser próspero. Uy, como que esta palabra incomoda, pero lo vuelvo a repetir. Un representante del reino tiene que ser próspero. Y yo sé que ya algunos están diciendo, ay, es que yo nací pobre y pobre me voy a morir. Esa es tu mentalidad, pero no es tu condición espiritual. Esa es la mentalidad que te heredaron, que pobre naciste y pobre te vas a morir. Esa es la mentalidad que te heredaron, que hasta ahí donde estás es lo máximo que puedes dar. No. Ahora, ojo, porque es importante que ponga atención a eso, porque hasta aquí te puedes reventar. Yo no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, de que decreta y te va a venir un Mercedes-Benz, pero si no tienes para mantener el Mercedes-Benz, ¿cómo te va a venir? Que decretes y te va a venir una casa de 5 cuartos, ¿y cómo la vas a mantener? No, no estoy hablando de esto. Hablamos de algo más profundo de prosperidad, de algo más real, de algo más bíblico. Mira lo que el profeta escribió. El profeta dijo, fíjense, voy a hacer algo nuevo. Pero mira lo que dice, fíjense, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando ahora. Ya está declarando en fe. ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué no te das cuenta? Y quizás tú digas, pero pastor, yo no veo que mi economía esté cambiando. Yo no veo. Ah, es que eso es la fe. Fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Nosotros estamos confesando, 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 confesando. A mí me da mucho gozo porque mis hijos y nosotros confesamos, Señor, necesitamos las cosas más mínimas, más mínimas. Señor, confesamos que tenemos un boiler y un boiler que sirva porque ya llegó el tiempo de frío. Lo confesamos, Señor. Declaramos que eso viene. Mi esposa todos los días, yo, Estrella, confesando todos los días. Vino una persona, la que menos imaginábamos, de fuera de la ciudad, la que menos pensábamos, vino y salió que era un experto en arreglar boilers y arregló el nuestro. Ay, bendecido, hoy me ve bonito porque me bañé con agua calientita. ¿Pero qué fue eso? Resultado de la confesión, y bendigo y declaro bendición sobre el bendecido que nos ayudó en esto. Declaro bendición porque fue un instrumento que Dios utilizó. Ahora, mira lo que dice el profeta. Fíjense, ahí está el problema, que nos fijamos en lo negativo.
Nos fijamos en las cosas terribles, pero dice, fíjense que voy a hacer algo nuevo. Y luego dice, y no solo lo voy a hacer, ya empiezan a declarar que eso está pasando y tenemos que empezar a verlo. Uno de los profetas mencionó, porque se sentían que estaban solos, que no había ejércitos a su lado, pero de repente el profeta dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y cuando el profeta abrió los ojos, ¡ay! Se asustó que había ángeles alrededor, un ejército para protegerlo. Mi amigo, te quiero decir algo. Voy a orar para que abras tus ojos y entiendas lo que Dios ya empezó a hacer. Entiendas lo que ya empezó a suceder. Tú no estás solo, tú no estás en carencia, tú no estás enfermo, tú estás sano, porque el dominio, el poder está en tu vida. Y yo declaro que todo lo que tu mano toque prospere, prospere en tu carácter, prospere en tus relaciones, prospere tu visión, prospere tus decisiones, prospere tu oportunidades que Dios te presenta para tu vida, porque la prosperidad del reino es una identidad, no una cantidad. Ay, Señor, qué fuerte. La prosperidad del reino no es una prosperidad de cantidad, sino de identidad. Que entiendas, para poder ser próspero tienes que tener mentalidad de próspero. Para poder ser rico tienes que tener mentalidad de rico. Para poder tener una persona en abundancia tienes que tener mentalidad de abundancia. Por eso yo siempre pelearé. Resurgiendo en Victoria no es y nunca será un grupo en una colonia. No, seremos el grupo de la ciudad. Quítense en eso. Quítese en eso, porque resurgiendo en Victoria va a venir todo tipo de gente, desde gente humilde, desde gente que está viviendo momentos difíciles, pero los vamos a llevar a la prosperidad y no ellos nos van a jalar a lo mismo, no, tendremos que, a mí me llama la atención que nos estamos ubicando ahorita en medio de dos áreas increíbles de la ciudad, la área más próspera de la ciudad y como también una área urbana de la ciudad. Y quiere decir que entonces la gracia es para todos. ¿Por qué? Quiero que entiendas esto. Porque la prosperidad que Dios da no se trata de dinero. No se trata de dinero, se trata del Dios que vive en ti. Del Dios que te enseña a prosperar, del Dios que te enseña a vivir en abundancia, del Dios que te enseña a ser llevado a lo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero dice Pablo, según el poder que actúa en nosotros. Ay, Señor, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué significa? Que si tú no tienes ese poder y ese dominio para pensar en prosperidad, mira, van a pasar 10 años, 1 año, 2 años, 3 años y seguirás estando en el mismo lugar y con la misma gente. Y yo ya no quiero eso. Por eso es que hoy he tomado la decisión en el trato de Dios. Ahí nos alcanzan. Porque vamos a caminar en la prosperidad. ¿Por qué? Porque somos representantes del reino, no de un sistema religioso, no de una denominación, no de un movimiento político o humano. Representamos al Rey de Reyes y donde representamos a ese Rey, ahí se manifiesta su reino, ahí llega la autoridad, dominio sobre nuestra carne, poder en nuestra vida y autoridad en cada paso que damos. Mi bendecido, eso significa que donde otros ven caos, tú puedes traer orden porque estás reinando. Donde otros ven miedo, tú traes paz porque tú estás reinando. Donde otros ven final, tú puedes declarar comienzos, nuevos comienzos, porque estás reinando con dominio, con poder y autoridad. Y quiero que lo escuches bien.
Voy a terminar con esto. Quiero que lo escuches bien porque fue algo que el Señor me dio esta madrugada. Quiero que lo escuches bien porque esto no es solo una inspiración, es dirección del Espíritu para tu vida y para este tiempo. Yo hoy decido, uno, no esperar a nadie. Dos, no someterme al concepto y pensamiento de vida de nadie. Hoy tomo control. Hoy abrazo el dominio. Hoy decidimos, la familia Red, caminar en la identidad del reino que se nos entregó y está en medio de nosotros. Y hoy declaro que a partir de este día marcamos un antes y después, porque ya cruzamos la frontera. Pero estamos en la tierra y tenemos que marcar un antes, porque muchos cruzaron la frontera, pero siguen viviendo igual o peor que del otro lado de la frontera, porque siguen teniendo los mismos hábitos. Pero yo hoy declaro que marcamos un antes y después. ¿Sabe por qué? Porque el Señor esa madrugada me mostró en mi espíritu y lo creo, así como me llamo Abner Murillo y lo creo como así que los estoy ministrando a ustedes, porque el 2026 no será un año más. Será el año donde todo lo que Dios ha sembrado en nosotros comienza a manifestarse en abundancia. Yo no sé cuántos reciben esta palabra. El 2026 será un año de dominio sobre las áreas que antes no dominábamos. Progreso donde hubo estancamiento, apertura donde hubo puertas cerradas y oportunidades donde hubo desierto. Y no, cuando estoy diciendo que el 2026, estoy hablando porque desde ahorita me estoy preparando mentalmente para que no me alcance ese año. Que cuando llegue ese año, yo ya estoy listo. Yo ya tengo una visión donde antes había confusión. Prosperidad donde hubo escasez y abundancia donde hubo limitaciones. No más limitaciones sobre nuestros hogares, no más limitaciones en la familia, no más limitaciones en la economía. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque no olviden que decidimos cruzar la frontera. Entonces, si tú no piensas así, es que andas de mojado. Ay, padre, andas de indocumentado. Y ya decidimos cruzar la frontera del miedo, la frontera de la duda, la frontera de la escasez emocional y espiritual, la frontera de la vieja mentalidad. Y si todavía sigues pensando igual, quiere decir que vives del otro lado de la frontera, pero con la misma cultura del desierto. Pero hoy, la familia Resurgiendo en Victoria, decidimos, no me quedo donde estaba, no me quedo dormido, no me quedo donde me lastimaron. Ya crucé la frontera hacia lo que Dios ya dijo de mí, hacia lo que Dios ya proclamó de mí. Por eso declaro que el 2026 será un año de prosperidad, un año de abundancia. Acuérdense que hablamos de 3 años y estamos entrando a la recta final del tercer año, no porque las circunstancias que hemos vivido hayan sido malas, no, porque de todas ellas aprendimos, no porque las circunstancias cambien tampoco, porque a partir del 26 todo va a parecer color de rosa, no, sino porque nosotros cambiamos primero por dentro y entendimos que el reino está en nosotros. Mis amigos bendecidos, somos el reino, tenemos dominio. Y donde el reino gobierna, todo florece. Donde el reino gobierna, hay abundancia. Donde el reino gobierna, hay prosperidad. Donde el reino gobierna y nos comportamos como reyes y sacerdotes, hay impacto y explosión. Pero tienes que tomar la cultura del reino y no vivir bajo la cultura que te trajiste del desierto. Es el tiempo. Yo no sé cuántos reciben esta palabra. Y ahí donde estás, yo declaro en el nombre de Jesús que me despierto
No porque las cosas hayan cambiado a mi alrededor. No, porque quizás están mal y se van a poner quizás más fuertes. Pero aquí cambié yo. Vivo en dominio, vivo en poder, vivo en autoridad gracias a la justificación que recibí de Jesús. Y me declaro más que vencedor. Me declaro próspero. Me declaro bendecido. Ahí donde estás, pon tu mano en la frente y di: me declaro sano de la cabeza a los pies, sano de mis pensamientos, sano de mis actitudes, sano de todas las cosas que he venido arrastrando. En el nombre de Jesús, no más estoy condicionado a esos pensamientos. Ahora vivo como fiel representante del reino de Dios que está en medio de nosotros. Te declaro como la palabra te declara, bendecido y reinando gracias a la justificación que recibimos de Jesucristo. Mi amigo, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todo lo demás, se te será añadido. Resurgiendo en victoria, en tu nombre hay poder. Tu luz en mi camino me hace renacer. Los que están